Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense que la unidad de inteligencia financiera, conocida por todos como la UIF, es uno de los órganos más poderosos del gobierno mexicano. Tiene acceso, no saben a cuánto. Casi es una radiografía. Nos pueden investigar o tienen información bancaria, fiscal, financiera, y esta puede revelar redes de corrupción, lavado de dinero o vínculos entre el crimen organizado y estructuras del poder. Este fin de semana, el gobierno federal anunció un cambio, me parece a mí que es relevante. Pablo Gómez deja la UIF y en su lugar llega Omar Reyes Colmenares. Gómez será ahora el encargado de coordinar la Comisión para la Reforma Electoral, que quién sabe qué vaya a hacer ahí. Ese es otro tema que también lo abordaremos en este espacio. Pero por lo pronto, la unidad de inteligencia financiera cambia el personaje que la va a dirigir. ¿Qué implicaciones tendrá este relevo? ¿Se fortalece la UIF o pierde autonomía? Para hablar sobre el tema, y me da muchísimo gusto platicar con un colega, el periodista especialista en estos asuntos, crimen organizado, delincuencia organizada y desorganizada, y todas las esquinas que usted le encuentre, Óscar Valderas. Óscar Valdem, ¿cómo estás, querido Óscar? Qué gusto saludarte, muy buena tarde. Querida Jania, qué gusto saludarte, buena tarde. A nuestro colega seguro que ya lo escuchan, ya lo leen, y si no, por favor, lo tienen que seguir. Acaba de estrenar y me parece uno de los mejores programas en YouTube, Esquina Valderas. Así que, bueno, yo lo voy a recomendar de aquí, como diría el Toy Story, de aquí al infinito, querido Óscar. Gracias, Jania. No sabes cómo lo aprecio, además viniendo de una colega también admiradísima como tú. No, hombre, bueno, basta de halagos. Entrémosle al tema. Entrémosle al tema, al toro por los cuernos. ¿Tú qué piensas? ¿Ya hacía falta este cambio? ¿Un técnico o un rudo en la unidad de inteligencia financiera? Se le fueron, por ahí estábamos hablando previo a esto, se le fueron los toros a este hombre, a Pablo Gómez, después de los escándalos que traemos con la barredora, con el senador Adán Augusto López. Lo quitan por castigo, lo quitan porque no supo, porque no hizo su trabajo. A Pablo Gómez me refiero. Se va a hacer otra cosa, lo mandan a una esquina y viene un hombre pues muy cercano, Omar García Harfuch. ¿Por dónde le entramos, Óscar? Claro, fíjate, gente, que solamente Pablo Gómez es un político de larga data, un hombre que se forjó en el movimiento del 68, un hombre además pues muy ideologizado, un hombre de izquierda que ha estado en muchas trincheras, y cuando sale Santiago Nieto, un perfil muy técnico en el sentido de que es casi un matemático obsesivo de los temas de inteligencia financiera, la verdad es que a todos nos sorprendió que traiga Pablo Gómez, porque más bien esa silla por lo general se reserva para gente con perfiles de inteligencia criminal, actuarios, gente que tuvo experiencia, por ejemplo, en algunos bancos, en comisiones bancarias, que conoce cómo se maneja el ecosistema financiero, que es un mundo muy complejo, y a través de ahí, pues intentar lo que tú decías, hacer que la UIF funcione, que básicamente es identificar redes sospechosas, patrones de comportamiento de flujos de dinero irregulares, blanqueamiento de capitales, y llevar toda esa información, armarla y mandarla a la Fiscalía General de la República y decirles: yo creo que aquí hay un delito, vale la pena que se investigue. Sí. Y Pablo Gómez, Jania, pues híjole, no tenía esa experiencia. Por ningún lado en ese currículum se le veían las tablas para estar en ese lugar. ¿Qué pasó? Bueno, que lamentablemente la UIF se convirtió en un instrumento político. Ahí me contaban algunas fuentes que tengo en la UIF que se acuñó una frase que a mí me parece reveladora del tiempo de Pablo Gómez y además escabrosa. Le decían: tú dime qué quieres, línea de captura, o sea, pagarme una lana u orden de aprehensión. ¿Cuál de las dos vas a querer? Uy, qué delicado, ¿no? Sí, porque pues imagínate, comenzó a ser una especie de oficina de extorsiones para políticos incómodos, y esto lo han dicho muchos en secreto y en voz alta, cómo Pablo Gómez utilizó ese espacio como un lugar de venganza, como un lugar donde si un político de oposición no votaba como se quería o no se alineaba a lo que pretendía hacer el oficialismo, pues entonces la UIF entraba como un método de presión. Ahora, con la salida de Pablo Gómez, se especula mucho si habrá sido una salida que pidió el propio gobierno de Estados Unidos, porque lo que vimos en el tiempo de Pablo Gómez en la UIF fue de una ineficiencia tremenda. Sí. Como tú decías, se le pasó por enfrente pues la barredora, se le pasó por enfrente una serie de factureros brutales, escándalos de desvío de recursos,
que evidentemente no vio, pues porque no tenía el perfil técnico para hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué era esta duda? Fíjate que a mí, cuando vi este cambio, dije, híjole, a mí me huele a que de repente tal vez las personas que toman decisiones en Estados Unidos le habrán dicho a la presidenta, oye, pues este no nos sirve, no está atacando las finanzas de los grupos criminales, hoy designados terroristas, y sí está más bien, pues, distraído en otras tareas. Y ahora, con la llegada de Omar Reyes Colmenares, este perfil más vinculado al aparato de inteligencia y seguridad penitenciaria, aparte que creemos que fortalece un poco el equipo, o la banda o la gente del propio Omar García Harfuch, ¿no? ¿Tú cómo lees este nombramiento? Claro, Omar Reyes Colmenares pues es un abogado, es un hombre que además se ha forjado en los temas de inteligencia criminal, principalmente en la capital del país. Aquí después tomó el control de las cárceles en la Ciudad de México. Déjame decirte que además un periodo relativamente en paz en las cárceles mexicanas, ¿no? Perdón, en las chilangas. La verdad es que, por ejemplo, apenas ayer vimos, o antier estuvimos viendo el motín en el penal de Tuxpan, en Veracruz, que dejó 8 muertos. Aquí en la Ciudad de México tiene un rato, afortunadamente, que no vemos un motín, que no vemos una fuga. Los penales, los reclusorios de la Ciudad de México están relativamente en calma, gracias en gran parte al trabajo de gente como Omar Reyes Colmenares, que va a intentar replicar el modelo de inteligencia criminal que puso en los reclusorios y llevarlo a la UIF. Y aquí, claro, pues quien gana es el grupo político de Omar García Harfuch, que empieza a colocar sus piezas en lugares muy importantes como las aduanas, como los aeropuertos, ahora en la UIF. Y finalmente, pues el grupo de Omar García Harfuch es el grupo duro de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, la presidenta logra colocar a un perfil técnico de vuelta, afortunadamente, un tipo que no se le conocen hasta el momento grandes escándalos, a pesar de que, pues imagínate, ponerte al frente de las prisiones de cualquier estado es una minita de oro, ¿eh? Siendo corrupto, de ahí sacas, hombre, para jubilarte, para jubilar a tu familia por las 3 generaciones siguientes. Y además alguien que se va a reportar directamente con el secretario de Estado, que es probablemente de los más cercanos al grupo político de Claudia Sheinbaum, mientras ella intenta deshacerse. Hemos visto cómo intenta sacudirse a los incómodos, como a los Adán Augusto, como a los Noroña, que de repente no entienden el mensaje de la austeridad, que tiene medio punja, ¿no? Y parece ser que la presidenta pues hace un movimiento en 3 bandas. Pone a un técnico, pone a alguien cercano a Omar García Harfuch y retoma esta parte de la UIF, que además es muy importante que quien esté encabezando la UIF es una persona que tenga buenas relaciones con la Fiscalía General de la República, porque tú has de saber muy bien, Jania, que la UIF no puede iniciar investigaciones, tiene la capacidad de crear su propio aparato y esa inteligencia la tiene que llevar a la Fiscalía General de la República para que ellos judicialicen los casos. Por eso es que de mucho tiempo, cuando Santiago Nieto estaba enfrentado con el fiscal Hertz Manero, tampoco caminaban las cosas, ¿no? Sí, claro. Y Omar Reyes Colmenares sí tiene buena relación con la Fiscalía General de la República. Justo. Y a Pablo Gómez pues le aplican lo que suele aplicar Morena cuando quiere sacar a alguien y no sabe cómo. Pues le crean un cargo, le inventan un carguito ahí medio raro y entonces pues, Pablo Gómez se irá a diseñar, digamos, la nueva estructura electoral de cómo vamos a votar los mexicanos en los próximos años. Un cargo ahí, pues la verdad es que será poco relevante dependiendo de cuánto presupuesto le dé, cuánta gente le darán. Pero, pues el movimiento muy interesante en términos de lo que podemos esperar de seguridad pública en México y que la presidenta pues vuelva a dar un golpe en la mesa y decir, aquí la que manda sigue siendo yo y mi grupo político. Claro, bueno, nos has dibujado ya un perfil de cuerpo completo de la importancia de esta unidad y que maneja casos sensibles, ¿no? Lavado de dinero, corrupción, delincuencia organizada. ¿Ahí qué riesgos ves, Oscar? ¿Qué riesgos o beneficios en este relevo? Mira, sin duda el riesgo mayor es que el grupo de Omar García Harfuch comience a perder un poco de terreno, que el propio desgaste de estas oficinas le reste a Omar García Harfuch maniobra. Él ha logrado colocar a gente muy cercana en lugares clave. Por ejemplo, incluso ahora lo vimos en la designación de las últimas designaciones de Pemex, igual gente de Omar García Harfuch. El primero que empieza a flaquear o que no dé los resultados deseados o que se le descubra un caso de corrupción va a minar la autoridad de un secretario de Seguridad Pública Federal, del cual en este momento el país necesita mucho. No por Omar García Harfuch, sino por la eficiencia que tenga en el cargo.
Y claro, el otro beneficio es que pues, ya tenemos por fin de vuelta un perfil de alguien que sabe hacer investigación. La gente que conoce a Omar Reyes Colmenares te hablan de un tipo absolutamente obsesivo de la investigación, a grados de que el tipo no duerme, es un sabueso viviente, es un sabueso humano, que además disfruta mucho estos hallazgos cuando encuentra una cuenta que está ligada al lavado de dinero, cuando encuentra, aquí está la empresa fachada, aquí está el negocio con el que se lava dinero, acá está el notario que dio de alta este negocio fantasma, que es una realidad que se ponen como un gran negocio y en realidad es una casita abandonada en Veracruz, ahí en algún lugar olvidado del norte. Eso es algo que él disfruta mucho, sí. Y ojalá pueda aportar esa obsesión que todo el mundo le conoce desde que fue director de los casos de alto impacto en lo que era antes la PGR y la propia Procuraduría Capitalina, antes Procuraduría, hoy Fiscalía. Sí. Es un perfil muy interesante, Jania, pero el riesgo es que Omar García Harfuch ha colocado a gente de mucha de su confianza en puestos clave y entonces ya no tiene el pretexto para decir que no pudo con el paquete, que es no más ni menos pacificar a México, porque se le están dando todos los nombramientos. Incluso la última votación que salió de manera unánime en la Cámara de Diputados, que ya es una rareza en México que salga unánime algo, fue justamente reforma del artículo 21 constitucional para darle todos los juguetes de espionaje que Omar García Harfuch dijo que quería para poder pacificar a México. Se le dio todo. Se le están dando todos los nombramientos. Y entonces ahí me parece que también hay otro riesgo, porque no va a poder decir, híjole, pues me faltaron manos, me faltó gente, no me dieron lo que yo quería. Le están soltando todos los juguetes, todos los puestos estratégicos. Yo espero, por el bien de México, pues no tanto por el secretario, ni por el oficialismo, ni por la oposición, pues por el bien de México y porque estamos llegando ya a casi 20 años de guerra contra el narco, que ojalá tengamos una unidad de inteligencia financiera que detecte los flujos de dinero sucio, que cancele esas cuentas, que le corte el recurso mal habido a los grupos criminales, porque es la única manera de combatirlos. Los grupos criminales son empresas ilegales. El cártel de Sinaloa es el Facebook del fentanilo. El cártel Jalisco Nueva Generación es el Google del tráfico de criptomonedas. Entonces, si no pensamos a los cárteles como empresas, estamos equivocándonos. Cuando pensemos en que esa silla, la de la UIF, es estratégica para que los grupos criminales no tengan recursos con los cuales compran municiones, armas, explosivos, que son con los que desaparecen a nuestras hermanas, con las que matan a nuestros padres, con las que secuestran a nuestros abuelos, entonces habremos entendido que es clave que no haya perfiles políticos, sino técnicos, que puedan realmente hacer la chamba para la cual se diseñó esa oficina tan importante. Entonces sí nos entusiasma este cambio, los políticos a hacer política y los técnicos pues a perseguir a los delincuentes, ¿no? Este perfil que ahora tendremos, como bien tú lo dices, un sabueso que es experto en inteligencia e investigación, pues no tendrá pretexto para trabajar. Y en otros tiempos vi de cerca el trabajo de Santiago Nieto, estuvimos ahí justo en la unidad que nos explicaba cómo se hacían estas sábanas de la jerarquización precisamente de las organizaciones y bueno, nos dábamos una idea de cómo se esconde el dinero, pero hasta debajo de las piedras y por el fondo del mar. Así que ojalá que de verdad, como bien lo dices tú, que sea un cambio en el timón y tengan resultados. Oscar, no te quiero dejar ir, dame unos minutos más si me lo permites. Voy a hacer una pausa, pero tengo unas preguntas todavía sobre otro asunto que también lo has investigado. ¿Tú me lo permites? Claro que sí, genial. Aquí nos quedamos. Mil gracias. Estoy platicando con Oscar Valderas, Oscar Valdem, de Nación Criminal y Esquina Valderas. Ya estaremos platicando también de los temas que trae. Pero volvemos con él. Quisiera abordar el caso Veracruz. No se vayan, por favor. La charla está muy interesante. Pausa y volvemos.